Buenas tardes amigos de 24horas.cl. Estamos en un live junto al doctor Luis Herrada, subdirector de gestión clínica de la Clínica Vespucio, también urgenciólogo y quien ustedes probablemente hayan visto durante la época de pandemia, que nos guió con varios consejos respecto a cómo enfrentar el coronavirus. Pero hoy en particular conversaremos sobre los accidentes y los accidentes que sufren los niños, ya sea camino, en trayecto a sus colegios, ya sea en el mismo colegio y también lo que se ha dado en bastantes casos últimamente en sus propias casas o cercanos a sus familias. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para hablar de este tema que ha estado en la contingencia las últimas semanas. Hola Pascal, muy buenas tardes y gracias a ustedes también. Creo que el tema de la prevención, pensando en el rol que tenemos los médicos desde el punto de vista de la educación, es vital para poder prevenir finalmente estos accidentes y las situaciones que estos accidentes generan en las familias. Así que de verdad les agradezco mucho y la clínica también de Vespucio les agradece la invitación para poder generar estos live. Y esperamos que sea muy útil también para quienes nos están viendo. Y lo compartan también para que se genere más conocimiento, sobre todo en la prevención. A partir de esto, ¿cuáles son los accidentes más comunes en niños, por ejemplo? Hay que recordar, Pascal, y ahí la idea es que durante el live demos datos interesantes para que la gente pueda un poco aprender de situaciones que en la clínica nos toca vivir, ¿no? Los accidentes más comunes habitualmente, o la principal causa de muerte en los niños, básicamente tiene relación con el trauma, o sea, con accidentes generados por algún externo. Sean estos, como conversábamos, ¿no es cierto?, accidentes de tránsito, que ingieran, ¿no es cierto?, algún medicamento o alguna sustancia como un veneno, por ejemplo, que también sufran asfixia por inmersión, que también es un tipo de trauma, y accidentes un poco más comunes del hogar, ¿no es cierto?, como son las quemaduras, el consumo de medicamentos que están dispuestos en el hogar, o simplemente caigan por falta de supervisión y se van a ir presentando con menor o mayor frecuencia de acuerdo a la edad del niño. ¿No es Y cierto? Y los niños más eso pequeños, se divide, ¿no? Según la edad en general, de cada sí, población. general sí, los niños más pequeñitos, ¿no es cierto?, que tienen, no sé, menos de 3 años, van a tener accidentes más domésticos relacionados a que empiezan a tener movilidad dentro del hogar y efectivamente son aquellos niños que jalan el cordón del hervidor, por ejemplo, y se queman con agua caliente porque están intentando alcanzar, ¿no es cierto?, una superficie dentro de la cocina. Aquellos niños que pueden encontrar un frasco de pastillas y consumirlo entero, ¿no es cierto?, que pueden encontrar algún objeto cortante y se hacen daño, o que al estar aprendiendo a caminar caen a nivel, que se hacen un corte, que cada uno, ¿no es cierto?, tiene gravedades menores. Una vez que los niños ya empiezan a crecer y empiezan a ir al colegio, también tienen mayor riesgo, ¿no es cierto?, de sufrir algunos otros accidentes relacionados también básicamente a caídas. Y es transversal en la época en el tiempo, los accidentes de tráfico, ¿no es cierto?, los accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque desde la primera infancia los niños suben hoy a vehículos motorizados. Alguna vez hacíamos el análisis de que los niños recién nacidos, cuando se iban de los centros clínicos, se iban en los brazos de su madre. O sea, Claro. la conciencia de los sistemas de retención infantil o las sillas de guagua, como se les dice comúnmente, ha nacido en los últimos 5 años de cara a algunas políticas de la CONACYT para disminuir estos accidentes de Ya han tránsito. significado un avance en disminuirlo. Ha sido muy interesante. Yo te contaba que hay estadísticas que son muy terribles de cara al fallecimiento de personas por accidentes de tránsito en Chile. En Chile fallecen alrededor de 1.600, en algunos años ya hasta 2.000 personas por accidentes de tránsito. Estoy hablando de fallecidos las primeras 24 horas del accidente. De ahí en adelante aparecen los lesionados graves, moderados o leves, y que es una estadística que es muy terrible. Y dentro de esos grupos hay en los últimos 10 años, contando desde más o menos el 2015 hacia atrás, habían aproximadamente 1.000 niños fallecidos en los últimos 10 años. Es una estadística que es dramática. Entonces, en ese contexto aparecen estas campañas
de prevención en relación a accidentes de tránsito con el uso de los sistemas, ¿no es cierto?, de retención infantil. Y en cosas muy simples, datos simples hoy, ya que estamos en un live, y la idea es que la gente pueda tomarse estos datos, niños menores de 12 años atrás. O sea, si hay un niño que tiene menos de 12 años, tiene que ir en el Siempre atrás. ¿ya? En general, niños hasta 8 años en sistemas de retención infantil. Básicamente las En butacas alzadores. o los alzadores. Se los voy a hacer en fácil, ¿eh? Porque hay algunos, si ustedes quieren más información, pueden entrar a la página de CONACET, ¿no es cierto?, que es la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, donde hay algunas especificaciones por kilo y talla, que son un poquito más específicas por niño, pero en general, 12 años atrás, hasta los 8 años en un sistema de retención infantil, y menor a 8 años, dependiendo del peso y la talla, pueden ir desde silla de butaca con alzador o silla de niño, que es esta especie de huevito, a lo mejor la conocerán Claro. ustedes, idealmente en el sentido inverso a la marcha hasta los 4 años. Hasta ¿Ya? los 4 años. Hasta los 4 años verso de la marcha. Eso es por un poco el volumen y la proporción de la cabeza en relación al cuerpo del niño, ¿eh? Y el daño que eso puede generar. Además, debemos advertir que a partir de la pandemia se redujo muchísimo la movilidad y ya hoy por hoy, pese a que la pandemia sigue presente y lo recordamos, la movilidad ha vuelto a ser y está siendo cada vez mayor a la que teníamos pre-2020. Entonces, eso también implica repasar las medidas de seguridad que implican prevenir todo este tipo de accidentes, por ejemplo, en el trayecto. De todas maneras, y es interesante, Pascal, entendiendo que el uso de los sistemas de retención infantil en los primeros años, justo antes de que apareciera la pandemia, logramos evaluar que había disminuido aproximadamente un 50% de las muertes. O sea, si antes morían 100 niños por año, con la implementación de la ley, nos dimos cuenta que había fallecido solo la mitad, que sigue siendo un número altísimo. Quisiéramos siempre que sea cero. Y para llegar a esta visión cero tenemos que generar estas instancias de prevención donde los padres logren comprender la importancia de que un niño vaya atrás. Fíjate que voy a ser súper gráfico en la descripción, pero cuando el niño va sin cinturón de seguridad y sin un sistema de retención, la posibilidad de que salga expulsado del vehículo por uno de los vidrios es altísima. Finalmente eso es lo que sucede. O que se golpea al interior del vehículo con la energía del golpe, y eso genera que el niño se pueda lesionar o los pulmones o algún órgano interno que le genera la muerte, o golpearse la cabeza, que también es tremendamente grave. Entonces, una de las campañas que mirábamos era, si yo uso el cinturón de seguridad, ¿por qué no lo hago con mi hijo? O sea, ni con el resto de los pasajeros del auto. Y además que los niños siguen el ejemplo, ¿no? Si los padres no se colocan el cinturón, también eso es un llamado de atención para que ellos partan por dar ese ejemplo. Pero doctor, quería también trasladarlo a otra situación, que son los accidentes que ocurren en el hogar o en el colegio. Partamos por la casa. Hemos visto situaciones de envenenamiento últimamente, incluso con ya sea mariscos, en el caso de la marea roja, o veneno de ratas, o usted mismo lo mencionaba, medicamentos. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener y cómo reaccionar si estamos en una situación como esta y nos enfrentamos a un accidente doméstico? En el caso de los accidentes domésticos, y el principal mecanismo de prevención es la supervisión del adulto. En la mayoría de los casos de accidentes graves intradomiciliarios, el factor común es la falta de supervisión, ¿ya? Y de hecho, los accidentes se dan habitualmente o en la mañana, cuando el adulto que cuida, puede ser padre o madre, está en labores, por ejemplo, de hacer aseo o qué sé yo, de preocuparse un poco de otras cosas que no son el niño. O en la pandemia en teletrabajo, incluso ahora en teletrabajo. Y el tercer factor ahí que hay que analizar son las reuniones familiares, donde toda la familia se junta y los niños quedan un poco sin supervisión. Y ahí es importante decirlo siempre, la supervisión de los niños es tremendamente importante para prevenir accidentes domésticos. Y ahí los accidentes domésticos, como tú muy bien decías,
podemos hablar, ¿no es cierto?, de quemaduras principalmente con agua caliente. Vamos a suponer que ya nadie se le ocurre usar fuegos artificiales, ¿no es cierto?, ni ningún tipo de esos dispositivos, sino que básicamente es por mal cuidado o mal uso, ¿no es cierto?, de dispositivos que son calentadores de agua, que generan quemaduras graves en los niños, en el mecanismo que yo te decía. Básicamente jalan el cordón Claro. del hervidor y el agua se voltea, o una olla de agua caliente. Por lo tanto, niños fuera de la cocina y nada que puedan ellos jalar o Jalar tirar. o estar a la altura de ellos como para que Exacto. pueda caerles encima. En Es el una cosa. caso, también están los envenenamientos, que ahí uno trata, hay un montón de implementos de seguridad, por ejemplo, para trabar cajones, para ponerlos en los pasillos, para evitar que se caigan cuando vivimos, por ejemplo, en una casa de 2 pisos o en un mismo departamento. Hay que poner atención a eso, hay que hacer un listado de ciertos implementos para poder proteger a los niños también. No Sí. es ser alaraco eso. No, hay cosas que son simples, que no dependen del humano, y que están incluidos hoy básicamente en los medicamentos. En el domicilio, los niños se van a intoxicar o por fármacos que hemos comprado nosotros para uso personal, principalmente analgésicos, paracetamol y analgésicos de venta libre, Ujú. y otros elementos externos, como por ejemplo que alguien deje, como vimos lamentablemente hace un par de días, veneno, ¿no es cierto?, buscando eliminar ratones, y venga un niño sin supervisión e ingiere ese veneno, ¿ya? Claro. En el caso de los medicamentos, lo ideal es siempre dejarlos fuera del alcance de los niños. No basta con generar estos sellos. Hay unos sellos anti-niños que se ponen en las puertas, pero lo recomendable es lejos de los niños, o sea, alturas que ellos no logren alcanzar, y ojalá en frascos que sean anti-niños. Hay unos frascos que incluso a veces a los adultos nos cuesta abrir, A mí y me tienen un cuesta. sistema de Que tienes presión que de unos empujar girar. y luego girar, Claro, sí. esos frascos están diseñados para que los niños no puedan abrirlo. ¿Ya? Claro. Entonces, súper importante ahí que frente a eso tengamos las medidas de prevención, son lejos de los niños, ojalá dentro de estos frascos, y si no hay como dejar en otro lado, porque la verdad es que la casa no lo permite, usar estos sellos de puerta que les cuestan mucho más a los niños más pequeños abrir. Claro, ¿Ya? doctor, pero hablábamos bastante de la prevención, pero ¿qué pasa con la reacción? Una vez que nos enfrentamos a un accidente de este tipo, ¿qué hay que hacer? ¿Directo llevarlo a urgencias, tener un número? ¿Cómo puedo prepararme para Bien. poder atender una urgencia de estas características en mi casa? Es súper importante ahí, Pascal, y yo siempre cuando hablamos de la prevención, hay momentos donde uno tiene tiempo. Cuando el niño, por ejemplo, consume algún medicamento, uno puede tomarlo y llevarlo a un servicio de urgencia, que es siempre lo razonable frente a la duda de que haya ingerido algún medicamento para que sea evaluado. Eh, Ujú. en el caso de las quemaduras también, los niños se pueden transportar, pero la recomendación siempre, Pascal, es tener a la mano, frente a una emergencia grave, una planificación previa. O sea, es decir, mira, yo a veces dejar una notita en el refrigerador, o hablar, digamos, de esto en una conversación familiar de padre y madre, si la persona tiene, ¿no es cierto?, posibilidad de tener a alguien que cuida a los niños, esa persona que cuida a los niños también, que esté enterada de qué se hace frente a una emergencia. El Lo paso a razonable, paso. lo razonable es tener inicialmente tener muy claro el lugar donde vamos a ir con el niño, cuál es el servicio de emergencia más cercano a mi domicilio, ¿ya? Y eso es muy importante. Y luego, frente a emergencias graves, pensando, que espero que lo podamos tocar los dos en unos minutos más, una asfixia por inmersión, pensando en una tina de baño, por ejemplo, que no advertimos, quedó sin supervisión y el niño sufrió una asfixia por inmersión, tener muy claro el número de las ambulancias de mi área. Era importante lo que planteaba, doctor, en el sentido de tener esta conversación, porque muchas veces los mismos niños cuentan con seguros de accidentes, seguros escolares, Sin duda. pero todos tienen que saber cómo funciona y a quién llamar en esos casos. Es muy ¿Estos seguros importante. también brindan una cobertura en torno a todo tipo de accidentes? ¿Cómo funciona? En general son coberturas de accidente por trauma, Pascal.
la mayoría de los centros de salud los tenemos, y la idea es que si yo tengo esos seguros, logre, ¿no es cierto?, conversarlo en la casa y que el niño sea llevado, y también al colegio, ¿no es cierto?, decir, mira, si mi hijo se lesiona, a favor, llevarlo a la urgencia clínica de Vespucio, porque ahí tengo yo mis seguros de trauma. Y frente a una emergencia médica, hay que llamar a las ambulancias, porque ahí es muy importante, yo siempre lo recalco, porque finalmente, como los niños son muy transportables, yo tomo al niño y me lo llevo, cuando yo hago esa maniobra y el paciente está en paro cardiorrespiratorio, finalmente no le estoy haciendo un favor, ¿ya? Y ahí viene como el súper, ¿no es cierto? Si usted está viendo esto y es un súper papá, una súper mamá, tienen que capacitarse en hacer compresiones torácicas, y hay cursos en línea que son de reanimación cardiopulmonar, hay algunas instituciones que lo entregan, algunas municipalidades, pensando en cómo responder frente a una emergencia médica en domicilio. ¿Ya? Nunca está de más capacitarse. Las compresiones torácicas son algo que se puede hacer, que está demostrado que los legos, las personas que no son de salud, las pueden hacer, no genera daño, y finalmente ayudan a que el paciente sobreviva de manera importante, mejora la sobrevida de esos pacientes hasta la llegada de los sistemas de emergencia. O incluso las posibilidades, bueno, no solo de vivir, sino también de las secuelas que pueda tener aparejadas a, por ejemplo, una asfixia por inmersión, ya que lo mencionaba, porque no solo en el verano los niños sufren de estas asfixias, debemos recalcar lo que sabemos ya, que un bebé muy pequeño con solo 1 centímetro de agua puede ahogarse en la tina. ¿Cómo reaccionar ante este tipo de accidentes que es la inmersión? Esto es muy importante y es súper interesante lo que tú dices, Pacale, porque finalmente algunas personas dicen, bueno, yo no tengo piscina, no hay tengo problema. Piscina, claro. No es así. O tengo una piscina pequeña, etc. La realidad es que en cualquier dispositivo o cualquier recipiente que contenga agua, por ejemplo, una tina inflable para un niño de 2, 3 meses, ese niño sin supervisión ahí se puede ahogar, ¿ya? O sea, la primera cosa es supervisión de los padres frente a un niño que está al interior de un dispositivo con agua, de un recipiente con agua, ¿ya? Y hay distractores que son tipos, pero un gran distractor hoy es los teléfonos celulares. ¿Ya? Claro. El celular es un distractor y es un factor común para todos los accidentes graves, desde los accidentes de tránsito hasta cosas de la vida diaria como esta, ¿ya? Porque invitan a disminuir la supervisión. Finalmente, una vez que ya sucedió el hecho, o sea, ya lamentablemente tenemos un niño que ha sufrido una asfixia por inmersión, es muy importante, si yo estoy entrenado en reanimación cardiopulmonar, hacer lo que el curso invita. Básicamente, cuando hay una asfixia por inmersión, parece ser una ventaja generar ventilaciones boca a boca, para lo cual lo ideal es estar entrenado, ¿ya? Es una técnica especial, ¿ya? Luego, si yo la verdad no tengo entrenamiento, una de las cosas que uno puede hacer es llamar al teléfono de emergencia, y en los call centers de emergencias en general están los profesionales que te van a invitar a reconocer la situación, o sea, si hay o no un paro cardiorrespiratorio. Pueden ir guiando en este camino. Luego te van a guiar. Mientras la ambulancia sale, hay un profesional que te guía. Y eso es un estándar de cuidado para estos call centers de emergencia. Por lo tanto, si yo no sé qué hacer realmente, no lo sé, lo primero y lo único en lo que me tengo que enfocar es en tomar un teléfono y marcar un número de emergencia, que puede ser 131 o el teléfono de emergencia del seguro que yo tenga. En el caso de clínicas de Vespucio puede ser la HELP, por ejemplo. Perfecto. ¿Ya? Doctor, revisemos algunas preguntas que nos han hecho llegar a través de este live. Edgardo Nacho nos pregunta, ¿qué hacer frente a la ingesta accidental de productos tóxicos si estoy lejos de un recinto asistencial? A veces uno ha escuchado que uno debiera inducir el vómito del niño. ¿Eso es recomendado o qué hacer en este caso? No es recomendable, Pascale, porque finalmente cuando uno induce el vómito y, por ejemplo, el paciente ha consumido algún tipo de sedante o alguna cosa que le genere depresión del sistema nervioso central, ese vómito puede llegar a aspirar. O sea, lo más importante ahí... También va a depender de la edad del niño involucrado. Entonces, lo razonable ahí es acudir al servicio de urgencia más cercano. En el caso de que el paciente esté con compromiso de conciencia, ponerlo en posición de seguridad,
que es una posición básicamente lateral, es como estar acostado de lado con la cabeza hacia el suelo, es decir, si el vómito cae, que no vaya hacia los pulmones, que no esté acostado mirando hacia arriba, Claro, si quieren ponerlo así en fácil, ¿ya? perfecto. Y se debe acudir a un servicio de emergencia porque no hay algo que impida que genere que la cadena se corte. Básicamente hay que hacer monitorización, hay que tener claro qué fármacos tomó, y algunos de estos fármacos en algunos casos tienen algunos medicamentos endovenosos que podemos usar para disminuir los efectos de los medicamentos. Claro. Doctor, mi bebé koala, y lo leí bien, pregunta, ¿qué tipo de accidentes son los que no requieren llevar a urgencias? Que esa también debe ser una duda que pasa por la cabeza de los papás. ¿Lo llevo o no a urgencias? En el caso, por supuesto, que sean accidentes menores o no tan graves. En general es difícil, Pascal, hacer esa recomendación de manera como estandarizada, porque va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, un golpe de una caída de cama, por ejemplo, que genera un golpe en la cabeza o en el cráneo de un niño, en general puede ser desde nada hasta algo muy grave, ¿cierto? Claro. Entonces, por ejemplo, El diagnóstico hay que haga uno en la patología. casa puede ser errado. Claro, da un poco de temor dejarle esa decisión al padre que a veces va a tomar definiciones por cosas externas que no son sanitarias. Por ejemplo, la logística de con quién va a dejar a los niños. La verdad es que frente a golpes o traumatismos, lo razonable es acudir, ya, sobre todo en cosas que son, por ejemplo, relacionadas a traumatismos relacionados al cráneo, ¿no es cierto?, en los niños. Si él ve que el golpe es de baja energía, que no hay compromiso de conciencia, que efectivamente hay una lesión de piel menor, es como para quedarse tranquilo. En lesiones o en accidentes, pensando en trauma, ¿no es cierto?, donde hay golpes de cabeza en el hogar y el trauma es de baja energía, si el niño va caminando y cae a nivel, tranquilidad. Pero cuando hay energía involucrada, por ejemplo, cuando hay un golpe en la cabeza, cuando la caída es sobre 1 metro, cuando rueda por una escala, ahí, independiente de la lesión, es conveniente ayudarlo para que lo puedan observar, para que pueda ser examinado. Ya, ahora la recomendación en general es a que los niños sean evaluados porque cuesta, ¿no es cierto?, definir qué es lo que sucedió. Perfecto. Almanza González pregunta sobre las caídas de la cama de un bebé de 1 año mientras duerme. ¿Tiene complicación neuronal por lo que se encontraba en estado de relajación o da igual a que estuviese despierto al caer? La verdad es que ahí hay una cosa que es interesante. Cuando un niño cae desde la cama al suelo, eh, la pregunta radical para saber qué sucedió, si el niño cae, se golpea y llora de manera inmediata. ¿Por qué? Porque lo que uno busca saber es si ese niño tuvo o no tuvo compromiso de conciencia secundario al golpe. Y esa es una pregunta que a veces es muy difícil de responder en los niños. Sobre todo En un lactante o un niño tan pequeño. Ahora, si el niño está durmiendo o está despierto, la verdad es que no varía mucho la situación, y en lo que sí hay que poner mucha atención es una vez que uno siente el golpe, porque esos golpes se sienten, Sí. ver si el niño efectivamente llora inmediatamente. Si llora inmediatamente, la verdad es que uno asume que no hubo compromiso de conciencia. Si el niño se demora algunos segundos en generar el llanto, uno debería asumir que ese niño tuvo compromiso de conciencia, y eso le da un poquito más de severidad. ¿Ya? Hay algunos niños que caen, se golpean, no se comprometen de conciencia, pero comienzan, ¿no es cierto?, en el paso de la hora con sensación de náusea, con vómito, muy irritables, ¿no es cierto? Y eso síntomas llamativos. Claro, puede estar traduciendo que tengan alguna complicación secundaria al golpe. Entonces, en el caso de los golpes en la cabeza o las caídas de cama, es razonable consultar. Perfecto. Doctor, y en este minuto que nos queda ya para despedirnos, ¿algo que se nos haya quedado en el tintero que le gustaría relevar frente a los accidentes infantiles y adolescentes? Siempre, Pascal, tener la consideración de la prevención, siempre. O sea, siempre, y hablar mucho de esto, de que la supervisión de los adultos es fundamental para prevenir los accidentes de los niños. ¿Ya? El uso de los celulares
y de los sistemas de retención infantil en el contexto de los accidentes de tránsito. Los celulares son un mecanismo de distracción que genera accidentes de tránsito hoy, por eso apareció la ley No Chat. Y luego, los sistemas de retención infantil previenen la muerte de los niños en los accidentes de tránsito. Me parece fundamental decir eso, decir que cuando hay un fallecimiento o un niño que se lesiona gravemente, trastorna la vida familiar para siempre. Y el costo social de los accidentes, pensando en un padre que pierde un hijo, una madre que pierde un hijo, una familia que se ve fracturada por esto, es tremendamente grave y complejo. Y eso se llama costo social del trauma, Pascal. Y es por eso que la prevención es vital. O sea, no podemos perdernos en eso. Luego, decirles que tienen que estar planificados. Los accidentes no son accidentes, son eventos que son prevenibles y cuando suceden tenemos que tener una planificación. ¿Cuál es esa planificación? Conocer perfectamente el lugar donde yo voy a acudir frente a una emergencia médica, cuál es mi servicio de urgencia, cuál es el servicio de urgencia que yo voy porque me queda más cerca y donde debo estar, ojalá debidamente asegurado, si es posible. Y luego, frente a emergencias mayores, pensando en paros cardiorrespiratorios, tener a mano un número de ambulancia, ¿no es cierto?, que yo sé que es la ambulancia que me va a responder de manera más rápida, ¿ya? Y siempre, frente a un paro cardiorrespiratorio, si yo no sé qué hacer realmente, llamar al número de emergencia porque ahí alguien me va a asistir. Esos primeros minutos son la vida de una persona, así que eso me parece que son datos que todos debemos saber. Espero en este live haber contribuido con aquellos que nos están escuchando y son datos simples y que realmente son importantes, Pascal. Remarcar la prevención y la conciencia de que son la gran mayoría de accidentes que podríamos haber evitado y que cabe en nuestra responsabilidad también revisar qué estamos haciendo en el hogar, qué estamos haciendo camino, por ejemplo, el trayecto de llevar a los niños a la escuela o qué es lo que le decimos a los niños, cómo se enfrentan a su entorno, cómo podemos con esas conversaciones de pronto prevenir y evitar este tipo de accidentes. Doctor Luis Herrada, le recordamos a todos que estuvimos conversando con el doctor urgenciólogo y también subdirector de gestión clínica de la Clínica Vespucio. Le agradecemos todos los consejos y los tips que nos dio respecto a este punto tan importante que puede prevenir muertes tan sensibles como es un niño en un hogar. Así que le agradecemos por este live y esperemos encontrarnos revisando otro tema que ojalá que no sea un tema relacionado con el coronavirus nuevamente, ¿no? Feliz, siempre disponible para ustedes y para poder ahí ayudar y siempre educar y prevenir, que es nuestro rol como clínico y como equipo de salud. Muchísimas gracias, doctor, y nos despedimos a todos los que nos siguieron en este live y sigan atentos porque vamos a tener más sorpresas con otros especialistas en nuestro microprograma acá, El Especialista Responde, para seguir guiándolos en este espacio de salud. Buenas tardes. Adiós. Cuando menos lo esperas, un accidente puede cambiarlo todo. En ese momento, cuenta con Clínica Vespucio y su convenio familiar de accidentes traumáticos. Al ingresar por nuestro servicio de urgencia, recibirás la atención de emergencia que necesitas, a cualquier hora, y de la mano de un equipo de salud integral. Nuestros profesionales están capacitados para atenderte de manera rápida y eficaz, con la más alta tecnología en todas nuestras unidades y servicios. Contrata nuestro convenio familiar de accidentes traumáticos, con cobertura 100% en el copago y tope de hasta 22 millones por accidente. Puedes estar tranquilo, porque somos expertos en ayudarte y cuidarte es nuestro compromiso. Clínica Vespucio, la calidad que buscas de verdad cerca.